Voy contigo, Gloria. Ya, prendo mi cámara entonces. Estás al aire. Ya. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta actividad, a este ciclo de charlas organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Bueno, esta actividad tiene por nombre Seminario en Investigación en Alimentación y Nutrición y tiene por objetivo poder compartir con ustedes las últimas investigaciones que se están realizando en el área. Les voy a contar primero cómo es la modalidad. Nuestra invitada va a presentar su tema y si ustedes tienen alguna pregunta la pueden realizar a través del chat y estas preguntas van a ser leídas al final de la exposición. Y antes de presentar a nuestra invitada, voy a dejar a Margaret Caro, que es la directora de carrera de nutrición aquí en la sede de Temuco, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Margaret. Muy buenas tardes a todos, a todas las que están en este momento unidos con nosotros en este seminario. Quiero agradecer, por supuesto, a Gloria, que es la organizadora de este seminario, y también quiero agradecer a Sofía, que es nuestra primera relatora y que abre nuestro ciclo de charlas de esta webinar en relación a los temas que hablaba Gloria, de investigación en alimentación y nutrición, que ustedes saben como profesionales, estudiantes, docentes, que nosotros siempre tenemos que estar actualizándonos. Entonces es muy importante conocer todo lo que está surgiendo en estos momentos en relación a las investigaciones que están relacionadas con la alimentación y la nutrición. Así que esta serie de charlas, que son 3, en las cuales se van a tocar temas muy relevantes como el que va a entregar Sofía, que es el efecto del ayuno intermitente. El próximo miércoles tenemos la importancia del estigma en el peso, en el abordaje de la obesidad, y el miércoles 1 de septiembre tenemos el intestino humano, nutrigenómica de las interacciones microbiota intestinal y probióticos y salud. Así que son temas muy interesantes que están muy en boga, por lo cual les damos las gracias que ustedes estén aquí y cualquier consulta, como les dijo Glorita, la tienen que dejar en el chat de las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias a Gloria y a Sofía. Así que ojalá que sea una jornada muy exitosa. Muchas gracias. Gracias, Margaret, por tus palabras. También comentarles que voy a compartir con ustedes a través del chat igual el link de una breve encuesta que no se van a demorar mucho en contestar y que les pido por favor que la puedan contestar al final de la actividad. Bueno, ahora sí entonces presento a la gran invitada que tenemos hoy. Ella es Sofía Cienfuegos Mussart, es nutricionista egresada de la Universidad del Desarrollo, es magíster en nutrición por la Universidad de Illinois, Chicago, y es doctora en nutrición y metabolismo por la misma universidad y actualmente está realizando su postdoctorado. Y el área de investigación en la cual ella está realizando sus estudios es en el área del ayuno intermitente y de la crononutrición aplicado a personas con sobrepeso y obesidad y enfermedades metabólicas. Y el tema que nos tiene preparado para hoy va en esa misma línea y es el efecto del ayuno intermitente en la baja de peso y en la salud metabólica. Bueno, agregar que Sofía vive en Estados Unidos, ella se encuentra allá en este momento y desde allá nos va a compartir su exposición. Así que adelante, Sofía, y muchas gracias. ¿Me veo? Aquí, Sí. aquí. Ya, voy a compartir mi presentación. Avísenme si es que la pueden ver. Ya, ¿se ve? Se ve, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Es un honor para mí estar aquí contándoles un poco de mi investigación.
lo que les vengo a hablar hoy día es el efecto del ayuno intermitente en la salud cardiovascular y metabólica en general. Llevo un tiempo investigando este tema, así que muy feliz de poder explicarles un poco qué es lo que tenemos en el ámbito más científico en estos temas que están tan de moda hoy en día. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, en primer lugar, es qué es el ayuno intermitente, algunos mecanismos de cómo actúa el ayuno intermitente en general, qué es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, qué es lo que dice el cuerpo de evidencia en general, y también algunas consideraciones prácticas para terminar. Claramente les podría hablar días de este tema, pero en pos del tiempo tengo que hacer un resumen, entonces esta presentación que tengo yo creo que cubre algunos de los temas como más principales. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es lo que nosotros le decimos un umbrella term o como una sombrilla de distintas intervenciones que involucra estas tres intervenciones en particular. El primero se llama alternate day fasting o ayuno del día alterno. Este es el primer tipo de ayuno intermitente que se investigó y lo que pretende hacer este tipo de ayuno intermitente es hacer que las personas ayunen día por medio, o sea, un día sí y otro día no. Ese día de ayuno puede ser un ayuno total, o sea, completamente ayuno de 24 o 36 horas solamente con líquidos, o puede ser una very low calorie diet o una dieta de muy pocas calorías con aproximadamente el 25% de las calorías que requiere esa persona. Y el día siguiente es un día completamente normal o ad libitum, las personas comen su dieta normal. Entonces, un día de ayuno, un día normal, un día de ayuno, otro día normal, y así sucesivamente. El segundo tipo de ayuno intermitente que se investigó se llama la dieta del 5-2. Y es bastante parecido al primer tipo de ayuno intermitente que les comenté, pero en vez de hacerlo día por medio, se hace 2 veces a la semana. Entonces, 2 días de la semana, no consecutivos, se ayuna. También ese ayuno puede ser completo o puede ser un ayuno parcial con el 25% de las calorías, que son como 500 calorías aproximadamente. Y los otros 5 días se hace la dieta normal. Y el tercer tipo de ayuno intermitente, y el tipo de ayuno intermitente que yo les voy a comentar hoy día, que es el tipo de ayuno intermitente en el que yo investigo, en el que yo me especializo, y también el tipo de ayuno intermitente que probablemente ustedes han escuchado hablar, porque es el que está más de moda hoy en día, se llama Time Restricted Eating, o en español sería alimentación con restricción de tiempo. Este tipo de ayuno intermitente es diferente a los otros 2 tipos de ayuno intermitente que les comenté, porque no hay que hacerlo algunos días de la semana o día por medio, no. Este tipo de ayuno intermitente en teoría se hace todos los días, ¿ya? Todos nosotros comemos en una ventana de alimentación, desde lo primero que comemos en el día hasta lo último que comemos en el día. Entonces, todos nosotros tenemos una ventana de alimentación. Por ejemplo, si yo me despierto a las 6:30 de la mañana y empiezo a comer a las 7 de la mañana, o sea, tomo desayuno a las 7 de la mañana y lo último que como en el día, el último snack que hago en el día es a las 10 de la noche, entonces yo hago una ventana de alimentación de aproximadamente 15 horas, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y en general hubo un estudio que trató de ver cuál era la ventana de alimentación promedio de las personas, por lo menos acá en Estados Unidos, y se dieron cuenta que la mayoría de las personas hacen en promedio una ventana de alimentación de 15 horas, o sea, pasan aproximadamente 15 horas del día alimentándose y aproximadamente 9 horas en ayuno, ¿ya? Todos nosotros hacemos ventanas de alimentación y ventanas de ayuno. Pero nos hemos dado cuenta que la ventana de ayuno, o sea, la cantidad de horas que nosotros ayunamos, se ha ido acortando bastante a través del tiempo. Y hoy en día, en la vida moderna que llevamos, la cantidad de horas de ayuno que hacemos en la noche es bastante corta. O sea, hacemos más horas de alimentación que horas de ayuno. Entonces, este tipo de ayuno intermitente en particular pretende revertir un poco esa relación y en vez de hacer una ventana de ayuno de 9 horas y una ventana de alimentación de 15 horas, pretende hacer una ventana de ayuno, ojalá más larga, de aproximadamente 12, 15, 14, 16 horas, o sea, un poco más larga de lo que estamos acostumbrados, y acortar la ventana de alimentación todos los días. Entonces, las personas en este tipo de ayuno intermitente ayunan durante un periodo de tiempo entre 14 y 20 horas. O sea, el ayuno más flexible, por así decirlo, sería entre 12 y 14 horas, y el ayuno más extremo serían aproximadamente 20 horas. Y esto se hace todos los días de la semana. Durante las horas de ayuno, en teoría, las personas pueden consumir líquidos que no tengan contenido calórico, agua, té, café, aguas de hierba, etc. Y durante la ventana de alimentación, durante las horas en las que las personas se alimentan, hasta el momento no hemos estudiado este tipo de ayuno
intermitente mezclado con alguna dieta. En el fondo las personas comen su dieta normal, ad libitum. No hay restricciones en qué comer o cuánto comer, sino que cuándo y por cuánto tiempo. Ahora les quiero hablar súper brevemente de los mecanismos del ayuno, o sea, qué es lo que pasa en el ayuno y por qué podrían haber beneficios de ayunar. Cuando nosotros hacemos ayunos que van entre 10 a 14 horas aproximadamente, se empiezan a agotar las reservas de glucógeno hepático, ¿ya? Nosotros sabemos que el cuerpo almacena carbohidratos en el hígado y en el músculo. Y al cuerpo lo que más le gusta utilizar, o el sustrato energético que es más fácil de utilizar, es siempre los carbohidratos, la glucosa. Pero cuando nosotros ayunamos, llega un punto en el que se empiezan a agotar estas reservas, que ya no queda mucho. Entonces el cuerpo tiene que echar mano o tiene que utilizar otros sustratos energéticos que están en otras partes que son un poquitito más difíciles de usar, como por ejemplo la grasa que está almacenada en el tejido adiposo. Por lo tanto, cuando ya llevamos como aproximadamente 10 o 14 horas de ayuno, empieza a aumentar la hidrólisis del tejido adiposo. Entonces, empieza la hidrólisis de triglicéridos a ácidos grasos libres que se liberan a la sangre, ¿no es cierto? Que se liberan desde el tejido adiposo a la sangre. Y estos viajan a través de la sangre y llegan al hígado, llegan a los hepatocitos, en donde bajo estas condiciones de que la persona está ayunando, que no ha comido, que se agotó el glucógeno, se empiezan a transformar estos ácidos grasos libres en cuerpos cetónicos, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de los cuerpos cetónicos relacionados con la dieta cetogénica, con la dieta keto, pero durante el ayuno también se generan cuerpos cetónicos en menor medida, sobre todo durante el ayuno intermitente. Los dos cuerpos cetónicos principales es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos dos cuerpos cetónicos generan varios beneficios en el cuerpo que están todavía en estudio, que todavía no los tenemos muy claros cuál es el mecanismo en especial, pero sabemos que estos dos cuerpos cetónicos pueden tener efectos en la resistencia al estrés de las células, también en la cantidad de radicales libres que secretan distintos órganos de las células y también en la cantidad de antioxidantes, entre otras. También los mismos ácidos grasos libres que se liberaron del tejido adiposo y que viajaron al hígado estimulan ciertos factores de transcripción que pueden liberar el FGF21, que también es otra molécula que tiene muchos efectos y también se podría decir beneficios a nivel metabólico. Entonces, lo que pasa durante las horas de ayuno es que los niveles reducidos de glucosa y aminoácidos dan como resultado una actividad reducida de una vía metabólica que se llama el mTOR. No sé si han escuchado esta vía metabólica, puede ser, pero esta vía metabólica está principalmente relacionada con el anabolismo proteico, con crear proteínas, con crear sustancias. Y durante el ayuno esto se inhibe, por lo tanto se inhibe el anabolismo. En el fondo las células no están enfocadas en crear moléculas o en crear proteínas, no, están enfocadas en reparar y en limpiar. Por lo tanto, cuando se inactiva la vía del mTOR, al parecer hay una regulación positiva de la autofagia. Y este es un tema que se habla mucho en ayuno intermitente, que es el tema de la autofagia. Y la autofagia es la capacidad que tienen las células de eliminar material que está dañado o reciclar material que está dañado o proteínas que están mal dobladas o cosas por el estilo. Y es uno de los grandes como seductores del ayuno intermitente porque tendría un efecto en muchos temas y muchas enfermedades crónicas, entre otras. Pero el problema es que todo lo que les comenté un poco en este slide lo saqué de un review que se publicó el año 2019 en el New England Journal of Medicine, que es uno de los mejores journals en este tema, y fue el primer review que apareció en este journal de ayuno intermitente, y fue como el review que hizo que se diera como un poco más de importancia en el ámbito científico al tema del ayuno intermitente. El único problema es que la gran mayoría de los estudios que en el fondo se incluyeron en este review son estudios que se hicieron en modelos animales, sobre todo en ratones, ¿ya? Y no es lo mismo hacer ayunar un ratón que hacer ayunar un humano. Entonces, todos estos beneficios y todos estos mecanismos, más que nada, se han extraído de estudios en ratones. Por ejemplo, el tema de la autofagia se ha visto en estudios de cultivos celulares o de ratones, pero no lo hemos visto todavía en humanos. Entonces, todavía no me atrevo a decir con mucha seguridad si es que la autofagia es algo que pasa durante el ayuno en humanos o no. Pero, si bien son estudios en modelos animales, son muy importantes para que nosotros podamos por lo menos tener una idea de por qué hay beneficios cuando nosotros prolongamos las horas de ayuno. Y al parecer, esta es la explicación. Todavía no tenemos estudios mecanísticos en humanos, en el fondo todavía no hemos hecho estudios en humanos que nos digan el por qué o si que todas estas cosas pasan también en humanos, pero probablemente en unos años más o en unos meses más incluso podamos tener más estudios mecanísticos.
Entonces, eso sería lo que les voy a comentar de mecanismo, la parte como más molecular. Ahora les voy a comentar un poco qué es lo que hemos hecho en nuestro laboratorio y más que nada estudios en humanos. Entonces, hay hartos libros sobre este tipo de ayuno intermitente, time restricted eating o alimentación con restricción de tiempo, muchos bestsellers, mucha gente que es especialista en ayuno intermitente, todo el mundo cree saber un montón del ayuno intermitente y es un poco frustrante porque efectivamente tenemos pocos estudios clínicos, en el fondo tenemos pocos estudios bien hechos o pocos estudios aleatorizados, controlados, bien hechos en humanos. Entonces, este tema para las personas que nos dedicamos a investigar en esto es un poquitito frustrante porque el público en general cree saber mucho más de lo que realmente tenemos en la ciencia como tal. Les voy a comentar un poco los estudios en este tipo de ayuno intermitente. Este fue el primer estudio que se hizo en este tipo de ayuno intermitente. Se hizo por un investigador que es bastante famoso, uno de los más importantes en este tema, que se llama Sachin Panda, que de hecho trabaja acá en California, justo donde estoy yo ahora. Y en el fondo este estudio fue un estudio bastante simple. Tomaron personas con sobrepeso y las hicieron ayunar por 14 horas y comer una ventana de 10 horas. Un ayuno bastante relajado, entre comillas. O sea, ayuno de 14 horas y alimentación en 10 horas por 16 semanas. Y vieron qué era lo que pasaba. En este gráfico se muestra en rojo la ventana de alimentación que hacían las personas antes de entrar al estudio, en el fondo como la ventana de alimentación natural de cada una de estas personas. Y en azul es la cantidad de horas, la ventana de alimentación cuando estaban en el estudio. Y en el fondo quiere mostrar que cada una de las personas de este estudio redujo su ventana de alimentación, porque si se fijan siempre, las barras rojas son más largas que las azules. Entonces, cada persona como que acortó la cantidad de horas en las que se alimentaban todos los días, en aproximadamente 4 horas. Y eso fue lo único que hicieron. En el fondo, disminuyeron la cantidad de horas en las que se alimentaban. No cambiaron qué comían, no cambiaron los macronutrientes, no, solamente menos horas. ¿Y qué fue lo que pasó o qué es lo que encontraron en este estudio? Es que solamente por acortar la cantidad de horas en las que comían, bajaron aproximadamente 3 kilos de peso y restringieron aproximadamente 20% de las calorías que comían en un principio, solamente por acortar la cantidad de horas. Por lo tanto, este estudio como que abrió el interés de puede ser que este tipo, como de restringir las horas, sirva para que efectivamente las personas puedan bajar de peso o puedan mejorar marcadores cardiometabólicos o no. Entonces se planteó esta pregunta, ¿es el ayuno intermitente o es la alimentación con restricción de tiempo una estrategia útil para la baja de peso en personas con obesidad o no? Porque también está toda esta otra área de personas que creen que, o que creían que si acortábamos la cantidad de horas, y no les dábamos ningún tipo de restricción calórica ni de restricción de macronutrientes, las personas podían comer mucho más que sus requerimientos, podían sobrepasarse. De hecho, yo personalmente estudié nutrición y claramente cuando entré a este laboratorio era uno de mis miedos. Yo decía, ¿cómo puede ser que le demos una ventana tan corta para comer a personas con obesidad o con sobrepeso? Lo más probable es que lleguen con demasiada hambre a su ventana de alimentación y coman todo, porque no había restricción de ningún tipo. O sea, si las personas querían comer McDonald's durante su ventana de alimentación, podían comer McDonald's completamente. Entonces, esa era una de las principales como dudas al respecto de este tipo de ayuno intermitente en un principio. Entonces, este fue el primer estudio que se diseñó y que se publicó de un 16-8. Y este estudio lo hicimos y lo publicamos en nuestro laboratorio el 2018. Entonces, este estudio, probablemente han escuchado del 16-8, que es el tipo más común de ayuno intermitente, que es ayunar por 16 horas y alimentarse en un periodo de 8 horas, ¿ya? Y este fue un estudio piloto, en el fondo fue como un estudio chico solamente para ver si es que esto realmente funcionaba o no. Entonces, se tomó un grupo de personas que se aleatorizó a uno de estos dos grupos, al grupo del ayuno intermitente, o sea, de la restricción de tiempo, o al grupo control. Las personas que se iban al grupo de la restricción de tiempo comían, o sea, se alimentaban, empezaban a comer a las 10 de la mañana, paraban de comer a las 6 de la tarde y ayunaban desde las 6 de la tarde a las 10 de la mañana del día siguiente. Durante las horas de ayuno podían tomar líquidos no calóricos y durante su ventana de alimentación, o sea, de las 10 a las 6, podían comer lo que ellos quisieran, ad libitum. Y en el grupo control las personas seguían con su dieta habitual sin restricciones de tiempo y tampoco con restricciones de calorías. Y tomamos distintas medidas en el periodo de base, que fueron 2 semanas de base, y también al final de la intervención, que fue después de 12 semanas. Entonces fue un estudio que duró 12 semanas. ¿Y qué fue lo que vimos? En primer lugar, nos dimos cuenta que las personas podían adherir a esto. En el fondo, las personas podían
empezar a comer a las 10 y parar de comer a las 6. No era algo que se les complicara mucho, no se les hacía muy difícil, en el fondo hubo buena adherencia. Al parecer es porque era tan solo una indicación, en el fondo, empezar a comer a las 10, parar a las 6 y eso. Entonces, casi todas las personas del estudio pudieron hacer esta intervención sin mayor problema en aproximadamente 6 días de la semana. También, contrario a lo que yo sospechaba, de que probablemente las personas iban a subir o mantener el peso, probablemente subir de peso, no, las personas bajaron de peso. Y bajaron aproximadamente 2.6% del peso inicial. Siempre la baja de peso en estudios se ve porcentual, porque claramente no es lo mismo una persona que pesa 150 kilos versus una persona que pesa 60 kilos. En el fondo, las bajas de peso siempre son porcentual a el peso inicial. Pero una baja de peso en el grupo de intervención no fue una baja de peso muy marcada, pero sí se produjo una baja de peso solamente por acortar la cantidad de horas en las que comían las personas, porque acuérdense que no había restricción calórica, no había indicación, no había una dieta en específico, no habían recomendaciones de dieta saludable, no. En el fondo era solamente restringir la cantidad de horas. En términos de dieta, nos dimos cuenta que las personas hicieron una restricción calórica involuntaria de aproximadamente 350 calorías al día. En el fondo, las personas sin darse cuenta, sin contar calorías, sin seleccionar alimentos en específico, solamente por acortar la cantidad de horas en las que comían, restringieron aproximadamente 350 calorías. Y eso es una de las cosas más marcadas y más importantes de este tipo de intervención, en el fondo, que se genera esta restricción calórica involuntaria. En el fondo, esta baja de peso no es algo mágico que pasó durante las horas de ayuno, no, sino que es que las personas al comer en menos tiempo comen menos calorías. Y en este caso fue aproximadamente 350 calorías. La dieta se mantuvo igual, ¿ya? Yo pensaba que la dieta iba a empeorar, que en el fondo al tener como entre comillas chip libre para comer durante su ventana de alimentación, las personas podían comer cualquier cosa y efectivamente eso no pasó. Las personas mantuvieron su estilo de dieta, su calidad de dieta, solamente que menos. Porque si se fijan, la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasa, colesterol y fibra no cambió significativamente entre el periodo de base y la semana 12, pero lo único que sí cambió fueron la cantidad de calorías que consumían las personas. Después, en términos de marcadores de riesgo metabólico, no vimos mucho cambio en este estudio en particular, no vimos mucha mejora, por ejemplo, en marcadores relacionados con la glucosa, con la insulina, con lípidos plasmáticos. Lo único que vimos fue una disminución de la presión arterial sistólica, pero todo el resto de los otros marcadores no cambió mucho. Entonces, un poco en resumen de este primer estudio piloto que hicimos testeando el 16-8 en nuestro laboratorio, lo que vimos fue aproximadamente un 3% baja de peso en 3 meses, bastante alta adherencia, recordar eso, en el fondo las personas pudieron hacerlo, no se les hizo demasiado difícil, y una restricción calórica involuntaria de aproximadamente 350 calorías al día, sin tener que contar calorías, sin tener que cambiar lo que comían, solamente por reducir la cantidad de horas. No vimos muchos cambios en marcadores relacionados con el control glicémico o lipídico, pero sí vimos una disminución en la presión arterial sistólica. Entonces, en base a este estudio, en base a estos resultados, dijimos, ok, al parecer sí se genera una baja de peso si es que uno acorta la cantidad de horas, pero no vimos una baja de peso muy marcada, ni tampoco vimos tantos beneficios a nivel cardiometabólico. ¿Qué pasa si acortamos esta ventana de alimentación incluso más? ¿Qué pasa si lo hacemos un poco más marcado? Entonces, puede ser que si acortamos las ventanas de alimentación más, puede ser que tengamos mejores resultados, tanto en bajada de peso como en marcadores metabólicos en general, o no. Por lo tanto, diseñamos el primer estudio comparando ventanas cortas de alimentación. Estas son ventanas bastante cortas, y este estudio lo publicamos el año 2020, el año pasado, en Cell Metabolism, que es una revista súper buena. Estamos muy contentos de que lo publicamos ahí. Entonces, los participantes de este estudio eran aleatorizados a uno de estos 3 grupos. El primer grupo que teníamos era el grupo de las 4 horas, en el que las personas empezaban a comer a las 3 de la tarde, y tenían que parar de comer a las 7 de la tarde, o sea, de las 3 a las 7. 4 horas, solo podían comer en esas 4 horas y tenían que ayunar de las 7 a las 3 del día siguiente. También podían tomar líquidos no calóricos y durante esas 4 horas podían comer su dieta de preferencia, no habían restricciones de ningún tipo. El segundo grupo era un grupo de 6 horas, en el fondo las personas empezaban a comer a la 1, terminaban de comer a las 7, o sea, 6 horas de alimentación, y ayunaban de las 7 a la 1 del día siguiente, también líquidos no calóricos durante el periodo de ayuno.
y dieta ad libitum durante la ventana de alimentación, y el grupo control mantenía su dieta habitual sin restricciones de tiempo o restricciones de calorías. También medimos distintas cosas en el periodo de base y también en la semana 8. Este estudio duró 8 semanas. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? En primer lugar, antes de mostrarles esta diapositiva, quería comentarles que este estudio fue de tan solo 8 semanas porque estábamos asustados de que las personas no lo iban a poder hacer. En el fondo, comer solo 4 horas o solo 6 horas es bastante intenso, difícil. Por lo tanto, dijimos, es muy probable que todas las personas se salgan de este estudio o no lo puedan hacer o les cargue, porque yo creo que es difícil y no había ningún otro estudio probando algo por el estilo, entonces fue hacerlo un poco a ciegas. Pero nos dimos cuenta que en primer lugar la adherencia fue bastante alta, la gente sí lo pudo hacer, no tuvimos ningún dropout debido a que no les gustara la dieta. En el fondo, ninguna persona se salió del estudio porque no les gustara la dieta. Todas las personas se mantuvieron en el estudio y la adherencia fue bastante alta. La gente lo pudo hacer aproximadamente 6.2 días a la semana. Después nos dimos cuenta en términos de baja de peso que las personas que estaban en los grupos de intervención, ya sea en el grupo de las 6 horas o del grupo de las 4 horas, bajaron significativamente de peso, aproximadamente un 3.2% del peso inicial. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el estudio anterior bajaron aproximadamente 2.6 en 12 semanas y en este bajaron 3.2 en 8 semanas. En el fondo bajaron un poco más rápido y un poco más de peso en menos tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que las ventanas más cortas sí generan más bajada de peso, pero también es importante tener en cuenta que no hubo diferencia significativa en ambos grupos. En el fondo, el grupo de las 4 horas no bajó más de peso que el de las 6 horas. Por lo tanto, hacer una ventana de alimentación más corta que 6 horas, o por ejemplo, ayunar más de 18 horas, al parecer no tendría más beneficios. Por ejemplo, llegar hasta las 18 horas de ayuno sería suficiente. En términos del control glicémico o insulínico, en este estudio no vimos ningún resultado significativo en términos de glucosa en ayuna, pero la verdad es que la mayoría de los participantes de este estudio tenían niveles de glicemia en ayunas normales en un comienzo. Y los niveles de glucosa en ayunas normales no son muy probables o no es muy probable que cambien en un periodo de tiempo. En el fondo, cuando uno tiene un marcador que está dentro de rangos normales, la probabilidad de que baje aún más no es muy probable. Pero en términos de insulina en ayunas y resistencia a la insulina, sí vimos cambios y sí vimos mejoras significativas. Por ejemplo, la insulina en ayunas disminuyó significativamente en ambos grupos de intervención en aproximadamente un 15%, y en términos de resistencia a la insulina también disminuyó significativamente en ambos grupos en un 25% en el grupo de las 4 horas y en un 15% en el grupo de las 6 horas. Por lo tanto, este tipo de alimentación con restricción de tiempo, con ventanas cortas, al parecer sí mejora la cantidad de insulina que hay en la sangre, en los niveles de insulina, y hace que el cuerpo sea un poco más sensible a la insulina o mejora la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, esto sugiere que podría ser una estrategia útil para las personas con resistencia a la insulina o prediabetes. En términos de presión arterial, sistólica, diastólica o frecuencia cardíaca, no vimos ningún cambio significativo. Tampoco vimos cambios significativos en lípidos plasmáticos como colesterol LDL, HDL o triglicéridos. Nada significativo en estos marcadores. En cuanto a los marcadores relacionados con la inflamación, no vimos cambios significativos en interleuquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa en ninguno de los grupos de intervención, pero sí vimos resultados bastante significativos en un marcador de estrés oxidativo que se llama 8-isoprostein, que es un marcador de peroxidación lipídica que disminuyó significativamente en los dos grupos de intervención aproximadamente un 35%, lo que puede tener mucho, o es un marcador que tiene mucha relación con enfermedades, con envejecimiento, lo que podría sugerir que estos tipos de intervenciones pueden tener efecto en progresión de ciertas enfermedades o envejecimiento prematuro, pero todavía nos falta más investigación en esos temas. Y finalmente, similar a lo que les comenté en el estudio anterior, se generó también una restricción calórica involuntaria bastante más marcada. En este caso fueron 550 calorías. En el fondo, las personas por acortar su ventana de alimentación, ya sea 4 o 6 horas, restringieron 550 calorías de su dieta inicial.
no cambiaron lo que comían, pero comieron bastante menos calorías. Por lo tanto, esa baja de peso que vimos se explica por esta restricción calórica involuntaria que hicieron los participantes de este estudio. Y los que pueden estar escuchando esta presentación, que trabajan en el ámbito de nutrición, saben lo difícil que es que una persona o que un paciente restringe 550 calorías de su dieta. Restringir 550 calorías es una restricción calórica bastante marcada, pero si piensan que estas intervenciones generaron esta restricción calórica, pero con una adherencia muy alta y sin que las personas se dieran cuenta de que estaban generando esta restricción calórica, demuestra que es una alternativa bastante interesante para las personas, sobre todo para los que les cuesta adherir a una restricción calórica convencional. Entonces, un poco en resumen de los resultados de este estudio, en primer lugar vimos una baja de peso aproximadamente 3% en 2 meses, en el fondo más rápido que el estudio anterior. La adherencia fue bastante alta, de un 90%, siendo que suena terrible, siendo que uno podría pensar que nadie va a lograr hacer ventanas de alimentación tan cortas, las personas lograron hacerlo bastante bien. Se produjo una restricción calórica involuntaria de aproximadamente 550 calorías al día y sí vimos mejoras en ciertos marcadores de riesgo metabólico, sobre todo en términos de insulinas en ayunas y también de resistencia a la insulina. Vimos una reducción bastante marcada en marcadores de estrés oxidativo como el 8-isoprostane, pero no vimos efectos en inflamación, lípidos o presión arterial. Ahora, esos son un poco los estudios que hemos hecho en nuestro laboratorio, los que hemos publicado en nuestro laboratorio. Ahora estamos haciendo el primer estudio de 1 año, el estudio, porque todos los estudios que tenemos en este tipo de ayuno intermitente son estudios a corto plazo. El estudio más largo que tenemos es 16 semanas. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora en nuestro laboratorio es que estamos haciendo el primer estudio de 1 año de alimentación con restricción de tiempo para ver si es que efectivamente estos resultados se mantienen más a largo plazo. Y estamos comparando una ventana de un 16-8 comparado con una restricción calórica convencional, comparado con un grupo control. Y este estudio sería estar publicando el próximo año, así que cuando tengan los resultados probablemente los voy a publicar y los voy a comentar con el público en general. Pero también les quería comentar un poco qué es lo que dice el cuerpo de evidencia en general hasta el minuto. Me encantaría poder hablarles de cada uno de los estudios que existen en este tema, pero en temas de tiempo tuve que hacer un poco un resumen de lo que tenemos hasta el momento en este tema. Ahora, en términos de baja de peso, tenemos aproximadamente 13 o 14 estudios randomizados controlados, o sea, estudios aleatorizados, controlados, bien hechos, de alimentación con restricción de tiempo. Las ventanas de alimentación van de aproximadamente 4 a 10 horas. Ya la gran mayoría de estos estudios o usa ventanas cortas o ventanas de 10 horas. Ese es el rango. Y se generan reducciones del peso que van del 1 al 4% en personas con sobrepeso y obesidad en 8 semanas. La gran mayoría de estos estudios se hacen en personas con sobrepeso y obesidad. Casi no tenemos estudios en personas normopeso, ¿ya? Y eso es súper importante decir. Casi todos estos resultados se han visto en personas con ya sea sobrepeso u obesidad. Todavía no tenemos muy claro si es que el momento de la ventana de alimentación afecta la pérdida de peso. En el fondo, si es que hacemos esta ventana de alimentación, si es que la hacemos temprano en el día, o si es que la hacemos más tarde en el día, o si es que la hacemos en la mitad del día, todavía no sabemos si es que tiene un efecto en la baja de peso o no. Sabemos que se genera esta reducción o esta restricción calórica involuntaria que va entre el 10 al 30%, y eso quiere decir que las personas restringen sin darse cuenta, aproximadamente entre 200 y 600 calorías al día. Y bueno, claramente es una terapia dietética bastante novedosa, ya que no requiere que los sujetos cuenten calorías o controlen la ingesta de alimentos. En el fondo, las personas pueden comer su dieta ad libitum, acortando la cantidad de horas de alimentación. ¿Por qué nosotros no hemos estudiado este tipo de estrategia o de intervención cambiando la dieta? Es porque por el momento nosotros necesitamos ver cuál es el efecto del ayuno como tal. Nosotros lo que queremos saber en estos estudios es cuál es el efecto o cuáles son los beneficios que tiene el restringir la cantidad de horas. Nada más, porque si nosotros empezamos a mejorar la dieta, mejorar la distribución de macronutrientes, aumentar el ejercicio, no sabríamos si es que los resultados son por la mejor dieta o por el ejercicio o por la cantidad de horas. En el fondo, como yo trabajo en investigación, tenemos que tratar de aislar solamente la intervención de la que necesitamos saber los resultados, que en este caso sería restringir la cantidad de horas. Y en el fondo, como este tipo de intervención tiene tan buena adherencia, en el fondo la gente puede adherir tan bien,
podríamos nosotros sospechar o podríamos decir que podría tener también buena adherencia a largo plazo y ser una buena estrategia como de estilo de vida para que las personas mejoren sus marcadores metabólicos en general. Ahora, ¿qué es lo que dice el cuerpo de evidencia en términos de lípidos y presión arterial? Bueno, los efectos de este tipo de alimentación con restricción de tiempo en la presión arterial son bastante heterogéneos. Todavía no tenemos muy claro si es que acortar la cantidad de horas tiene un efecto en la presión arterial o no. Hay algunos estudios que han visto que efectivamente disminuye la presión arterial sistólica entre un 4 y un 9% y diastólica también, pero otros estudios no han reportado ningún efecto. Al parecer, los estudios que generan una baja de peso más marcada, se ve una disminución en la presión arterial. En los estudios que no se ha logrado una baja de peso muy marcada, no se ve mucho efecto en la presión arterial. En el fondo, la presión arterial está muy linkeada a la baja de peso. Los niveles de lípidos plasmáticos, sobre todo de colesterol LDL o colesterol HDL o triglicéridos en general, no hemos visto que mejoren mucho. En el fondo, los resultados también están un poco desordenados en este ámbito. Entonces, muchas personas me preguntan si es que el ayuno intermitente o esta alimentación con restricción de tiempo sería, por ejemplo, una estrategia útil para personas con dislipidemia, y mi respuesta es generalmente no. No es una estrategia, hasta el momento, no se ha demostrado una estrategia muy útil para las personas con dislipidemia porque no tiende a mejorar mucho estos marcadores, precisamente porque la dieta es ad libitum. En el fondo, las personas comen lo que ellos quieren. Ahora, si es que nosotros cambiáramos la dieta o mejoráramos la dieta, probablemente quizás podríamos ver resultados en marcadores lipídicos. Finalmente, ¿qué es lo que dice el cuerpo de evidencia en términos de marcadores glicémicos y oxidativos? Lo que hemos visto es que el ayuno intermitente en general tiende a mejorar la cantidad de insulina en ayunas y también la resistencia a la insulina. Sobre todo ventanas de alimentación más bien cortas como las que les mostré en el segundo estudio que les comenté hace unos slides atrás. En el fondo, hacer ventanas más o menos cortas como de 6 horas o de 4 horas, preferentemente de 6 horas, sí tiene bastantes buenos resultados en términos de insulinas y resistencia a la insulina. Estos resultados se han visto en personas sin diabetes y también en personas con prediabetes o resistencia a la insulina. También hemos visto que al parecer el prolongar las horas de ayuno o el hacer este tipo de ayuno intermitente mejora la respuesta de las células beta del páncreas, lo que también podría tener un efecto o una explicación de por qué mejora en el fondo la sensibilidad a la insulina o mejora la resistencia a la insulina. Es posible que se requieran ventanas más cortas, como les comenté, y puestas más temprano en el día para mejorar los parámetros glicémicos. En la slide anterior les dije que todavía no teníamos muy claro si es que cuando poníamos la ventana de alimentación, si es que tenía mejor o peor efecto en términos de baja de peso. No lo tenemos muy claro, pero sí tenemos bastante claro que poner la ventana de alimentación más bien temprano en el día tiene mejores resultados en control glicémico e insulínico. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene prediabetes o que tiene resistencia a la insulina y que quiere hacer ayuno intermitente para mejorar estos parámetros, en general la recomendación es hacer la ventana de alimentación ojalá temprano en el día. Por ejemplo, empezar a comer a las 8 y terminar a las 4, algo así. ¿Es un poquito más difícil? Claro que sí, pero tiene mejores resultados. En términos de marcadores inflamatorios, como por ejemplo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, proteína C reactiva o homocisteína, no hemos visto resultados consistentes. En el fondo no tenemos, en general los resultados están por todas partes. No les podría decir que el ayuno intermitente mejora en los marcadores inflamatorios. Algunos estudios han visto que podría mejorar algunos, otros no tanto, por lo tanto no tenemos una idea muy clara todavía si es que efectivamente hay un efecto en inflamación o no. Pero sí hemos visto resultados bastante consistentes en términos de marcadores oxidativos. Hemos visto en algunos estudios que efectivamente los marcadores relacionados con el estrés oxidativo tienden a disminuir significativamente después de ayuno intermitente o alimentación con restricción de tiempo. Bueno, entonces eso es un poco lo que dice el cuerpo de evidencia en general. Claramente me encantaría poder hablarles un poquito más largo de este tema. Todos los estudios, como les comenté, son bastante a corto plazo. Todavía nos queda ver si es que esto pasa también a largo plazo.
hay muchísimos estudios que están en proceso en este momento, así que probablemente el próximo año vamos a tener el doble o el triple de data que tenemos por el momento, así que esta es un área que está súper nueva y que va cambiando. Entonces, un poco para terminar o para concluir mi seminario, les quería dar algunas consideraciones prácticas del ayuno intermitente que es importante tener en mente si es que quisieran recomendárselo a alguien o hacerlo ustedes mismos. Bueno, con la alimentación con restricción de tiempo o en el ayuno intermitente hay que mirar más el reloj que las calorías, ¿ya? En investigación en nutrición, hace muchos años que se investiga qué es lo que tenemos que comer, qué nutrientes, qué alimentos, qué macronutrientes, qué vitaminas. Entonces, un poco el qué de la alimentación ya más o menos lo sabemos. También se ha investigado el cuánto. Sabemos cuánto, o más o menos sabemos cuánto tenemos que comer, cuántas calorías, cuántos macronutrientes, cuántas proteínas, cuántas vitaminas. Sabemos más o menos el cuánto. Entonces, sabemos qué tenemos que comer, sabemos cuánto tenemos que comer. Pero hay otra área de la nutrición que todavía no la sabemos mucho y que está recién empezando a investigarse, que es el cuándo. Sabemos qué, sabemos cuánto, pero todavía no sabemos cuándo comer. Entonces, esa es el área en el que se está investigando mucho hoy en día, que el ayuno intermitente es una estrategia del cuándo comer. La crononutrición, los ciclos circadianos, es todo un área que se está investigando en este momento, que es también lo que yo investigo y en lo que yo me estoy especializando, y es un área que está en pañales y que cada vez vamos a tener más estudios al respecto, y también es súper interesante saber que el cuándo tiene tanto impacto como el qué o el cuánto. ¿Quiénes no deberían hacer ayuno intermitente? Esto es súper importante. El ayuno intermitente no es para todos. No es que todas las personas deberían de ayunar, no es que es la única estrategia, no es que es la mejor estrategia, no, es una alternativa más para personas que se les haga fácil. Quienes no deberían hacer ayuno intermitente, personas que están en periodos de embarazo o de lactancia. En primer lugar, no deberían de hacer ayuno intermitente porque no tenemos estudios de seguridad, no sabemos si es que efectivamente es seguro hacerlo, y por otra parte, como se genera esta restricción calórica involuntaria, no sabemos si es que esta restricción calórica o esta deficiencia energética pueda generar alguna alteración en el desarrollo del feto o en la producción de leche. Por otra parte, personas que tengan antecedentes de trastorno en la conducta alimentaria, lo ideal es que no. En nuestro estudio nosotros siempre excluimos a personas que tienen antecedentes o que tengan algún trastorno en la conducta alimentaria porque no sabemos si es que estas restricciones de tiempo puedan empeorar o traer algún nuevo trastorno de la alimentación, pero en personas sin antecedentes hemos medido si es que aumenta el riesgo y no ha aumentado el riesgo de trastornos de la alimentación por el momento. Niños o adolescentes o personas en periodos de crecimiento, también lo ideal es que no intenten ayuno intermitente porque también se puede generar esta deficiencia energética que podría potencialmente alterar el crecimiento. Y también las personas que son snackers. ¿A qué me refiero con snackers? Las personas que necesitan estar constantemente comiendo, ¿ya? Las personas que necesitan hacer snacks constantemente o que se sienten mal si pasan ciertas horas sin comer, en general son personas que no adhieren bien a este tipo de intervención, por lo tanto no sería la mejor estrategia. Bueno, y acá termino, gracias a mi laboratorio, los que aparecen acá en esta foto son todos los que trabajan en mi laboratorio. Claramente es un tema que todavía falta mucho, un tema que está en pañales, pero el cuándo comer es algo que necesitamos entender bien para poder tratar enfermedades cardiometabólicas y poder aconsejar lo mejor y más globalmente a nuestros participantes y a nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la invitación, espero que les haya quedado claro, no sé si hablé muy rápido, pero feliz atiendo a todas las preguntas que tengan. Así que voy a dejar de compartir. Ay, no, aquí. Y muchas gracias. Dejé de compartir ya, ¿no? Sí, déjate de compartir, Sofía. Muchas gracias por tu tremenda presentación. Mira, hay hartas preguntas, han ido surgiendo varias preguntas en la medida que tú ibas presentando, así que las voy a ir compartiendo contigo. La primera, y voy a tratar de ir en orden. Bueno, dice, aquí tengo una pregunta de Héctor Vergara, dice, con el ayuno, al alterar y obtener energía de otros metabolitos como hidrólisis del tejido adiposo, ¿esto no altera el organismo? ¿No hay algún daño en los órganos como páncreas, hígado, riñones al provocar un estrés abrupto para iniciar un ayuno? Ya, esa es una buena pregunta. En general no, porque en el fondo
todos estos procesos de hidrólisis o de liberación de ácidos grasos libres son procesos fisiológicos que nuestro cuerpo sabe hacer y son mecanismos de defensa. Si nosotros pensamos en los primeros humanos que habitaron esta tierra, hacían en el fondo ayunos bastante prolongados porque no siempre tenían disponibilidad de alimento, ¿no es cierto? Nosotros en la vida moderna siempre tenemos alimento y siempre encontramos que comer, pero los primeros humanos no siempre tenían que comer. Por lo tanto, todo esto, el metabolismo del ayuno que les comenté, son procesos fisiológicos que no confieren ningún daño al organismo si es que es en periodos cortos. En periodos más prolongados no sabría decirlo por completo porque todavía no tenemos muchos estudios de ayunos prolongados, pero de ayunos intermitentes en que el ayuno va de un rango de 12 a 24 horas, no hemos visto ningún daño. Al contrario, más beneficio. Esto es como un poco terminar con el paradigma del desayuno siempre, que es como algo que a uno le han inculcado, que probablemente a todos los nutricionistas siempre se nos ha formado como en esa línea, y esto es como un poco, wow, esto es distinto. Exacto, es romper un poco con ese paradigma, así es. Mira, acá tengo otra pregunta que dice, de Antonia, dice, el primer estudio del desayuno, dice, del ayuno intermitente, perdón, ¿se lo hicieron a personas con peso normal o solamente incluyeron a personas que tenían malnutrición por exceso, como decía? Casi todos los estudios de ayuno intermitente que les comenté y que les mostré son en personas con ya sea sobrepeso u obesidad. No, en general, casi no tenemos estudios en personas normopeso. Solo tenemos algunos estudios en personas normopeso que son deportistas, pero que en el fondo esos estudios pretenden mantener el peso, no pretenden generar bajas de peso. O sea, la gran mayoría de los estudios son en personas con sobrepeso o obesidad, porque más que nada por temas éticos, acá en Estados Unidos cuando uno manda una propuesta a un estudio, en general el comité de ética necesita ver que las personas se van a beneficiar sí o sí de este estudio. Por ejemplo, pero si nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a hacer esta estrategia en personas normopeso, cae el riesgo de que personas bajen de peso y caigan en la categoría de bajo peso. Y eso en el fondo sería generar un posible riesgo, por lo tanto, en general no se puede hacer, por eso siempre se hacen en personas con sobrepeso o obesidad. Me llegó una notificación de que mi internet no está funcionando bien. ¿Me ven bien o me veo...? Sí, te vemos y te escuchamos bien. Ok, ya, entonces no sé qué será esto, lo ignoré. Sí, mira, acá tengo otra pregunta, dice, bueno, tú hablaste, ¿cierto?, de varios estudios con distintos tiempos de ventana, entonces, ¿cuál sería como el tiempo de ventana como más recomendable y si hay algún alimento que se recomiende eliminar durante el periodo de alimentación? Ok, en general yo siempre digo que para alguien que no tiene alguna patología en específico y que quiere como intentar el ayuno intermitente, yo diría 14-10 o 16-8, en el fondo un ayuno de ya sea 14 o 16 horas, en un rango de por ahí. Si hay alguien que sí quiere generar algún beneficio en específico, por ejemplo, alguien que tiene una resistencia insulínica muy marcada o que tiene una prediabetes, ahí quizás podrían hacer una ventana quizá un poco más corta, por ejemplo, hacer un ayuno de 18 horas y una ventana de 6 horas, por ejemplo. Alimentos que yo recomiendo restringir o eliminar, no hay ninguno que yo recomiende restringir o eliminar al público en general, no hay ningún alimento que yo les diga, este es el que tienen que eliminar para que les funcione mejor el ayuno, no. Hasta el momento no sabemos si es que hay algún alimento en específico y no creo que haya algún alimento en específico. Va a depender de las personas en particular y de la condición en particular de la persona. Si la persona tiene una intolerancia al gluten o es celíaca, claramente eliminar el gluten. Si las personas tienen alguna otra intolerancia, en el fondo va a depender de la persona individual, pero así una recomendación general no les sabría, no tengo. Otra pregunta. Si existieron problemas físicos en los sujetos que participaron de los estudios, como por ejemplo descompensación, fatiga o dolores de alguna índole, ya que generalmente se asocia, ¿cierto?, el tema del ayuno con que las personas se van a sentir un poco mal. Si es que hubieron. Sí, si es que existieron en los participantes. Sí, nosotros en el segundo estudio que les comenté, el estudio con las ventanas cortas, nosotros medimos efectos adversos toda la semana, efectos adversos que más que nada a nivel gastrointestinal, como digestivo y también neurológico, si que se sentían cansados o que si es que se sentían con acidez, así que sentían la boca seca, así que sentían irritables, varios efectos adversos. ¿Y qué fue lo que vimos? Es que la primera semana o la segunda semana las personas experimentaron algunos efectos adversos, como por ejemplo se sintieron un poco más fatigados, un poco más cansados, algunos un poco más irritables, algunos sintieron un poquito de constipación, sentían la boca seca, en el fondo sintieron algunos efectos adversos al empezar a ayunar.
pero casi todos se solucionaron por sí solos a partir de la segunda semana. En el fondo, algunas personas sintieron estos efectos adversos, pero todos se mejoraron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno empieza a hacer un cambio en tiempos de alimentación o en ayuno, lo más probable es que vayan a sentir algún efecto adverso, pero se tienden a resolver por sí solos después de 1 semana o 2 semanas, que eso es lo normal. El único que tiende a persistir es la boca seca. Ya la gente, el único efecto adverso que las personas sintieron a través de la intervención fue sentir la boca seca, y es porque durante las horas de ayuno no se mastica nada sólido, y el principal estímulo para la secreción de saliva es el masticar. Entonces, no había tanta secreción de saliva, pero muchas personas se sintieron como que se acostumbraron al final. Así que ese sería el único efecto adverso que se mantiene. Súper. Aquí tenemos otra pregunta de Margaret. Dice si hay estudios de seguimiento después de que se termina el ayuno intermitente, que respecto al peso, por ejemplo, a marcadores metabólicos. ¿Estas personas volverán a ganar peso y los indicadores metabólicos que disminuyeron subirán? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Qué pasa con ellos? No sabemos, y por eso estamos haciendo el estudio que está en curso en este momento, que es un estudio que tiene 6 meses de periodo de baja de peso y 6 meses de mantención. Entonces ahí vamos a ver si es que se baja, se sube, se regana. Claro que es súper importante un tema que yo siempre lo digo a todas las personas que me hacen estas preguntas. Es muy diferente trabajar en términos de dieta en estudios que trabajar en términos de dieta en clínica, ¿ya? Por ejemplo, una persona, cuando nosotros trabajamos en estudio, nosotros a un grupo de personas le damos la misma dieta, la misma intervención. Y como nutricionistas o como clínicos, nosotros sabemos que no todas las personas les sirve la misma intervención. Entonces hay un movimiento hoy en día que siempre dice, no, las dietas no funcionan porque cada vez que una persona deja de hacer una dieta, la gente vuelve a subir de peso. Y es que cuando uno hace un estudio de una dieta, es distinto hacer la dieta en la vida real. Un estudio, una dieta, tiene fecha de término. Por ejemplo, los estudios tienen fecha de término y la gente deja de hacerlo, no hay seguimiento, entonces probablemente puede ser que las personas vuelvan a subir de peso, puede ser que no les haya gustado la intervención, puede ser que no haya sido la intervención perfecta. Pero en clínica no es así. En el fondo, en clínica uno selecciona el tipo de intervención que más le podría hacer, funcionar a la persona, uno hace cambios si es que la persona no le está funcionando o no está adhiriendo. Entonces, es distinto el contexto de investigación a clínica, y eso es súper importante recalcarlo. Ahora, de que se puede generar reganancia de peso, se puede generar reganancia de peso, todavía no lo sabemos, así que probablemente el próximo año vamos a tener esa respuesta un poco más clara. Okay. ¿Y qué pasó con los pacientes que participaron en los estudios respecto a su actividad física? Dice, porque se habló de la restricción de horas y se logró, ¿cierto?, una buena adherencia al tratamiento a este tipo de alimentación, o sea, a este tipo de restricción. Y se logró bajar de peso, pero estos pacientes estudiados, ¿qué pasó con su actividad física? ¿Habrá influido? ¿Estos pacientes la mantuvieron igual durante todo este tiempo, durante el tiempo de participación, o fue sin actividad física? En general, nosotros en nuestros estudios no podemos incluir actividad física como parte de la intervención porque puede ensuciar los resultados, ¿no es cierto? Si nosotros les decimos a las personas, haga más deporte, muévase más, vaya al gimnasio, después, cuando terminamos el estudio y vemos los resultados, no sabemos si es que esos resultados fueron por el ayuno o fueron porque hicieron más deporte. Por lo tanto, nosotros siempre tratamos de mantener la actividad física estable. Entonces, cuando reclutamos a una persona, les preguntamos, ¿qué tipo de actividades hacen? Ah, no, yo voy al gimnasio una vez a la semana. La indicación nuestra es mantenga el nivel de actividad física de un inicio. En el fondo, que no cambie el nivel de actividad física, que no aumenten ni que tampoco disminuyan. Entonces, también lo medimos con, las personas usan como un Fitbit, un marcador de actividad, y nosotros también medimos como la actividad al principio y la actividad al final, y en todos nuestros estudios hemos visto que no ha cambiado la actividad física. En el fondo, la gente mantiene su actividad física, no es que hacen más o menos, se mantiene. Ah, ya, perfecto. Ahí entonces se quita ese posible sesgo. Así es. Y preguntaban también si se recomendaría el ayuno intermitente con personas que ya tienen un peso normal, pero que aún así quieren bajar de peso. Es una pregunta complicada, porque una persona que está en un peso normal abajo, por ejemplo, mujer joven, que es un caso bastante común, mujer joven que ya tiene un peso normal y que quiere, no sé, bajar un poco más de peso.
Si empiezan a hacer ayuno intermitente con ventanas cortas, hay riesgo de, por ejemplo, que bajen mucho de peso o que, por ejemplo, puedan haber algunas alteraciones hormonales o que puedan haber algunas alteraciones menstruales que son propias de una deficiencia energética en personas que no requieren esa deficiencia energética. Entonces, en general, yo digo, personas normopeso que quieran bajar de peso, hagan más deporte, quizás coman un poco más sano, pero no sé si hacer ayunos muy marcados sea la mejor estrategia. Ahora, lo que sí yo le recomiendo a todo el mundo, independiente del estado nutricional o de todo, hacer por lo menos un ayuno fisiológico, que eso son 12 horas de ayuno. Intentar evitar ventanas de ayuno muy cortas, tratar de no terminar de comer a las 12 de la noche y empezar a comer a las 6 de la mañana, no, eso sabemos que no es bueno y que tiene consecuencias en salud, así que ojalá tratar de hacer por lo menos 12 horas de ayuno. Por ejemplo, si yo dejo de comer a las 8 de la noche, tratar de comer a las 8 de la mañana, o si yo dejo de comer a las 10, en el fondo, por lo menos 12 horas de ayuno para que sea un ayuno fisiológico, que eso en el fondo es lo que todos necesitamos como mínimo. Mira, acá hay una pregunta bien interesante. Dice, ¿cuánto sería el tiempo idóneo para mantener este tipo de dieta? Y si existiría a largo plazo una respuesta adaptativa del organismo en el que se siga como obteniendo beneficios o si se llegaría a un punto en el que ya no se va a observar cambios. Todas las estrategias nutricionales siempre, si es que uno mantiene la misma estrategia, uno siempre va a llegar a un punto de adaptación. El cuerpo es inteligente, el cuerpo nunca va a seguir y seguir bajando de peso frente a la misma estrategia. Siempre hay adaptación. Mucha gente cree que eso es malo, en el fondo yo no quiero acostumbrarme, yo no quiero adaptarme, pero al contrario, el cuerpo es inteligente y se adapta para que nosotros podamos vivir en este nuevo contexto. En el fondo, adaptarse al ayuno y que tu cuerpo se acostumbre al ayuno es algo bueno. Y, por ejemplo, si tú empiezas a hacer ayuno intermitente, bajas de peso y hay mejoras metabólicas y luego se mantienen, eso es ideal, en el fondo, generar cambios y que se mantengan. Pero bajar y bajar infinitamente hasta desaparecer, claramente no es algo fisiológico. Entonces, siempre hay adaptación. Si hay una persona, por ejemplo, con un sobrepeso muy marcado, con una obesidad muy marcada que quiere seguir bajando de peso, se pueden acortar un poco las ventanas de ayuno, se puede, no sé, por ejemplo, aumentar la cantidad de ejercicio, se pueden hacer mini cambios para generar como un nuevo episodio de baja, pero la adaptación siempre va a ocurrir con cualquier estrategia que uno implemente, siempre. Y es fisiológico y es normal. En ese caso, ¿cierto? Sería entonces bastante bueno poder incorporar un plan de ejercicio, probablemente, como para generar un cambio ahí. Esto lo digo yo como nutricionista, no tanto como investigadora, porque en investigación no lo hemos mezclado mucho con ejercicio, pero como nutricionista, claramente cualquier intervención que uno haga, uno tiene que siempre combinarla con el ejercicio. El ejercicio es algo que uno siempre tiene que hacer independiente de lo que uno esté haciendo alimentariamente. El ejercicio es un constante que está absolutamente comprobado que es preventivo para un sinfín de condiciones y envejecimiento y muchas otras. Así que eso no hay discusión en ejercicio. Y los beneficios de este método del ayuno intermitente también serían, ¿cierto?, positivos para una persona que solamente tiene obesidad y que no tiene alteración de sus exámenes, que es una de las preguntas que hay acá también. Si una persona solo tiene obesidad, si es recomendable. De todas maneras, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen obesidad y que es una obesidad saludable, y eso existe y eso es verdad, que son personas que tienen obesidad, que la mayor parte de su tejido adiposo es subcutáneo y no visceral, por lo tanto es como una obesidad con un perfil metabólico más bien saludable, que muchas veces no tienen ninguna alteración metabólica importante. Ahora, igual, si esas personas no quieren bajar de peso, está bien, no hay ninguna obligación ni necesidad de bajar de peso en ese contexto, pero si la persona quiere bajar de peso porque quiere, no sé, verse mejor o lo que sea, claramente el ayuno intermitente puede ser una estrategia. Y también bajar un poquitito de peso en ese contexto podría ser útil, no crucial, pero útil, para también prevenir futuros problemas que puedan aparecer. Así que sí podría ser una estrategia interesante. Y mira, tengo dos preguntas más. Una, ¿con qué alimentos se recomienda romper el ayuno? Y además, ¿cuántos días a la semana sería lo más recomendable hacer el ayuno? Ya, ¿con qué alimento romper el ayuno? No tenemos investigación al respecto, no tenemos ningún estudio que haya comparado ciertos tipos de alimentos al inicio del ayuno. Entonces, la recomendación que nosotros damos por el momento
una recomendación general y en el fondo más que decir con qué alimentos es ideal romper el ayuno, en general es con qué alimentos no es ideal romper el ayuno. Entonces yo siempre desaconsejo romper el ayuno con alimentos que tengan un índice glicémico o una carga glicémica muy alta, ¿ya? Evitar romper el ayuno con, por ejemplo, un pan blanco o un pan con mermelada, un pan con miel o una donut o un queque o en el fondo cosas que claramente son muy azúcares simples que van a aumentar la glicemia abruptamente y la insulina también, porque hay que pensar que el cuerpo viene de un estado metabólico súper neutro, súper como callado, como en modo avión que yo siempre digo. Entonces tratar de evitar alimentos que puedan generar como alteraciones muy marcadas de los marcadores metabólicos en general y de glicemia y de insulina. Por lo tanto, un alimento, o sea, una comida que tenga una buena cantidad de fibra, de proteínas, de grasas saludables, pan con palta y un huevo, perfecto. Romper el ayuno con el almuerzo, con, no sé, un pollo o proteína vegetal, con arroz integral, con ensaladas, perfecto. En fondo evitar, claro, romper el ayuno con una Coca-Cola o con una donut o con un brownie o con... Sí. ¿Y cuántos días a la semana? ¿Lo ideal? Días a la semana, en general nosotros cuando lo estudiamos son 7 días a la semana. En el fondo no es como algunos días, en general es todos los días, pero la mayoría de los participantes de nuestro estudio nos dimos cuenta que en general hay como un día a la semana que se salen. Entonces, en base a eso, ya que sabemos que las personas se salen aproximadamente un día, nosotros podríamos decir que con tal de hacer los 6 días a la semana y que esa salida no sea demasiado brutal, se deberían de conseguir resultados más o menos parecidos. Excelente. Bueno, Sofía, te agradecemos por esta tremenda presentación. Yo creo que todos hemos aprendido algo sobre el ayuno, que es un tema que está tan manoseado, ¿cierto? Como tú decías, todos hablan sobre el ayuno, todos creen saber mucho sobre el ayuno, pero en realidad la investigación es como quizás bastante nueva y no es tanto tampoco. Entonces, te agradecemos enormemente que hayas compartido todos estos antecedentes con nosotros y que nos hayas dado toda esta información respecto al ayuno. Aquí igual te agradecen en los comentarios, que muy buena presentación. Ay, muchas gracias a todos por escucharme. Ojalá que les haya quedado claro. Efectivamente, sí, es algo que está súper nuevo, hay mucha información que no es de lo más real, así que ojalá se informen con personas que lo están investigando como yo. Pero no, sí, muchas gracias por la invitación y feliz de presentar de nuevo unos años más cuando tengamos más información. Así que eso, muchas gracias. Gracias por participar. Y les pido que no se olviden de contestar la encuesta que compartí en el chat. Muchas gracias. Gracias. Chao. Ay, gracias a todos. Chao, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Sofía, gracias. Gracias a todos. Pero, ¿qué dice aquí? Chao, Margaret.